Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy se llevó a cabo la segunda gran marcha por la renuncia de Pedro Castillo, a la cual asistió una verdadera multitud de gente, no tanto como la anterior marcha, pero bastante gente, y en este video va a quedar constancia de ello. También asistió Lourdes Flores, quien lamentablemente recibió varios botellazos por parte de los asnillistas. Al haber es allá. Este es mi país, yo he parido a mis hijos hasta libres, mis nietos, y quiero mis cosas de descendencia en un país libre en democracia. Por favor, vámonos. ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! Qué repudiable que le hayan hecho eso a una mujer. Así de salvajes son los asnillistas, y de hecho no solo ha sido un botellazo, sino varios, pero eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a ver todo lo sucedido en la marcha visto desde adentro, y mientras vemos a la gente marchar vamos a escuchar a Lourdes Flores en una entrevista con Beto Ortiz, quienes hablarán sobre cómo sacar a Pedro Castillo, sobre la importancia de estas marchas y sobre cómo evitar que Dina Boluarte lo suceda. Esa manifestación espontánea, sin ningún líder visible, sin ninguna convocatoria identificable, es el inicio de lo que podría ser el fin de este régimen. ¿Qué piensas tú? Así lo creo, y lo espero además con toda fe, con toda convicción. Creo que tiene efectivamente la importancia de mostrar a una ciudadanía hastiada por la subida del costo de vida, por los problemas concretos que no se resuelven. Yo creo que es la sensación de un país hastiado, cansado, en el que cada día son más las voces. No diría que hay una unanimidad, pero yo creo que hay hoy día ya una clamorosa, importantísima mayoría que consideramos que esto es insostenible, y me parece que la expresión popular del martes así lo ha demostrado, y estoy segura que lo va a seguir demostrando incansablemente hasta lograr el objetivo. Es una pena que del lado del gobierno no haya ninguna reacción y no se comprenda la manifestación tan contundente que en todo el país se viene dando. ¿Cómo observas la reacción del Congreso? Porque anoche se ha aprobado una ley que exhorta a Pedro Castillo a renunciar. Y la verdad es que me parece que ya no están las cosas para exhortaciones. Uno puede exhortar en otro contexto, pero ya estamos en medio de una guerra. Me parece que pedirle que buenamente dé un paso al costado, que sea consciente, que renuncie, ¿no te parece una pérdida de tiempo? Entiendo que es una expresión del Congreso frente a lo que la calle, la ciudadanía, el pueblo organizado, más bien organizado espontáneamente, viene manifestando. Creo que es un acompañamiento a la opinión pública, incluso de personas que fueron sumamente cercanas al gobierno, que apoyaron en su antifujimorismo estos primeros meses y que ya hoy día dicen basta ya. Pero evidentemente, Beto, tienes toda la razón en el sentido que estamos en un momento en que yo creo que hay que ser muy ciego para no darse cuenta que el gobierno ha perdido toda legitimidad, que ha perdido el respaldo que le da sustento a un gobierno que quiere durar. Y eso no es golpismo, como se afanan de decir desde el gobierno. Es la expresión de un pueblo que se da cuenta que estamos siendo gobernados por un equipo absolutamente incapaz y por un líder absolutamente incapaz para conducir los asuntos de Estado. Entonces, creo que esa, no diré nuevamente unanimidad, pero enorme mayoría es más o menos clara, y hay que ser un ciego para no darse cuenta. De lo que tenemos que ahora comenzar a trabajar es cómo se logra finalmente la salida, ¿no? Y ahí siempre hay dos formas. O la victoria total que todos querríamos, ¿no es cierto? Aplasté al rival, logré vencerlo, o ciertas fórmulas de concesiones inteligentes para lograr el propósito que estamos buscando. Entonces, creo que tiene que haber un acompañamiento ciudadano y del lado de los actores políticos, incluido el Congreso, la búsqueda del camino para lograr la transición que estamos buscando. Ahora, cuando mencionas el Congreso, pues habría que hacer una distinción, porque ciertamente están los congresistas que no están dispuestos a quedarse sin chamba y que van a hacer todo lo que de ellos dependa para que el Congreso no cierre, para que la elección no sea una elección general, ¿no? Y están los que dicen, nos vamos todos, que me parece la posición más honesta en un contexto de caos absoluto como el que estamos viviendo. ¿Cómo observas la correlación de fuerzas dentro del Congreso? Porque diera la sensación de que doña Dina Boluarte ya está formando su pequeño ejército, ¿no? Ya hay personas, incluso la propia presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, que han dicho, hay que darle paso a Dina Boluarte. En este programa creemos que eso es pasar de la sartén al fuego. ¿Qué piensas tú? Buen punto. Primero, para lograr que el señor Castillo salga del poder, para lo cual hoy día, repito, hay una amplia mayoría ciudadana, una muy amplia mayoría ciudadana, quedan los siguientes caminos formales. La ciudadanía siempre va a seguir presionando, y yo creo que esa fuerza popular, esa fuerza de la ciudadanía, es la que finalmente va a permitir el desenlace. ¿Qué caminos hay? Insistir con la vacancia y lograr que haya más votos, fruto de esta movilización tan activa. Insistir en la acusación constitucional. Lograr presionar para que eventualmente pueda, por ejemplo, irse a otras vías.
en México acaban de aprobar una suerte de revocatoria presidencial, que significa una modificación de la ley. En otras palabras, hay todavía caminos formales que explorar, pero eso necesita una ciudadanía muy activa y un parlamento que reaccione frente a eso. Dina Boluarte es indiscutiblemente la sucesora constitucional, pero ¿es la figura de la transición? Desde luego que no es la figura ideal. Arrastra el peso del gobierno, peor aún si se mantuviera rodeada de un grupo que lo que se siente es desplazado, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, me arropo, me aupo a este nuevo actor político, a este nuevo gobernante para estar en el poder. Eso va a tener reacción popular y va a tener reacción del Congreso. Lo ideal, si tú me preguntas mi opinión al día de hoy, sería encontrar esa figura de la transición con una actitud flexible del gobierno, del gobierno, desde luego, del Parlamento, para entender cosas que yo he venido siendo contraria hasta la fecha, que entender que tenemos que encontrar, y eso se llama negociar, fórmulas que permitan encontrar esa figura de la transición, tener un año que es indispensable para poner orden en el país e ir a elecciones generales. Me parece que ese sería el camino más ordenado y eso necesita mucha madurez, mucha negociación, o sea, política. Necesitamos hacer buena política. Resulta impensable, primero, es evidente que Dina Boluarte ha sido parte del núcleo más cercano, era la candidata a la vicepresidenta, antes había tenido roles muy cercanos a Cerrón, facilitándole incluso recursos para su reparación civil, etcétera, para su, algo que tenía, no recuerdo exactamente era. En fin, entonces, era inimaginable o es inimaginable que una persona que ha estado en el cogollo, en el núcleo más duro de la campaña, no tenga una serie de compromisos. Pero lo central desde un punto de vista político, cuando ella dice hay que soportar a Castillo 5 años, hay que darle soporte a Castillo, yo digo con toda claridad lo siguiente: Castillo es inviable 5 años. Eso creo que ya hay una voz muy mayoritaria. Ella también sería inviable 5 años. No tendría, por supuesto, menos aún si, como digo, construye su base de poder con la gente que hoy se siente desplazada y que se le aupa. Eso tendría, como he dicho hace un instante, rechazo del Congreso y de la calle, pero lo que es más importante, ya hay una parlamentaria, ha puesto un informe hace un ratito, ya hay una parlamentaria de Perú Libre que quiere sancionar, censurar, cuestionar, que le pide a la ministra renuncia. Entonces tampoco tendría respaldo de Perú Libre. Entonces ella tiene que ser consciente que no es el elemento de la transición inimaginable 5 años. Hay un año, probablemente 10 meses, un año, entre el momento en que se produjera un cambio y las nuevas elecciones, la asunción del nuevo gobierno. Ese año, Beto, es fundamental, porque tenemos que salir de este desastre, devolverle al Perú serenidad, ordenar la economía. No digo que vamos a reformar la justicia, la educación, hay mil cosas, pero hay una agenda mínima que tiene que cumplirse. Y para eso se necesita esa figura de la transición que convoque a la serenidad. Entonces, eso es lo que hay que pensar con sensatez. Y yo hago una invocación a esa responsabilidad. ¿De quiénes? Del gobierno, aunque parezca necio e ingenuo. Hay que pedirle, alguna voz sensata habrá que diga, efectivamente hay que encontrar una salida. Al Congreso, a los actores políticos y a la propia población. Hay que seguir presionando, hay que seguirnos movilizando, hay que seguir expresando nuestro malestar, porque creo que ese es el factor detonante. Pero simultáneamente con serenidad hay que pensar una salida, hay que construir esa transición. Ese año es fundamental y tiene que estar en las manos adecuadas. En una situación similar, no es cierto, y siendo Dina Boluarte inelegible, ¿no? Como lo estamos viendo, la presidenta del Congreso no necesariamente está obligada a asumir la presidencia de la República, sino que existe la posibilidad de, como bien has dicho, nombrar a una figura de consenso. ¿Podría hacerse esto ahora? ¿Y quiénes serían estas posibles figuras de consenso? Excelente. Creo que para lograr el cometido en el que estamos empeñados, no importa, queridos amigos, dónde estuvo uno, no importa si fuimos nosotros críticos del primer día y tuvimos razón, no importa si usted pensó que darle la oportunidad al fujimorismo una desgracia y tuvo razón, no importa eso. Hoy día, mal que bien, se ha generado ese consenso y hay que encontrar una salida. Y efectivamente, la envergadura de la crisis y del gobierno que vivimos es equivalente, salvando la distancia, pero es equivalente a lo que vivimos en el 2000. Por lo tanto, quiero desarrollar un concepto. Nadie, en mi concepto, puede sobrevivir 5 años. Castillo, imposible. Si nos atuviéramos a la salida constitucional y Dina Boluarte fuera, hipótesis, ella tampoco es sostenible 5 años. Tendría que serlo por un periodo de tiempo muy corto para convocar elecciones y hacer una reforma constitucional. Pero lo ideal para el país es ser consciente que necesitamos un año buscando la figura ideal para esta circunstancia, el Paniagua de esta circunstancia que tiene otras características. Yo voy a citar una frase que le... ¿Cuál es? A ver, primero comienzo la frase y cito a un personaje. Quiabra dijo en una, creo que fue la primera presentación de gabinete, empezamos de nuevo. En la frase fue, nos vamos todos y empezamos de nuevo. Y yo creo que eso se trata, hay que empezar de nuevo. Tú me preguntas un nombre, el general Quiabra podría ser. ¿Qué características puede tener la persona? Un Carlos Anderson que no ha tenido precisamente, no tiene bancada, no tiene una figura respetabilísima como la doctora Echaíz, o sea, la doctora Echaíz, o alguna figura... Estoy anotando. No, pero... Has dicho 3 nombres. Ya, he dicho 3 nombres, pero por favor, tampoco quiero quemar a nadie, es una opinión. No, pero es una hipótesis. ¿Qué habla Echaíz? Anderson, ha dicho. Pero quiero que, más que poner los nombres, porque puedo terminar perturbando a personas que en efecto pueden cumplir este rol importantísimo. Es que de lo que se trata es de encontrar quién es la figura que nos ayude a pasar el tránsito.
¿Por qué hablo de un año? Por año y meses, porque el próximo gobierno tendría que instaurarse el 28 de julio del próximo año para no modificar la Constitución en ese tema. Entonces, ese año es vital. Es un año en que tenemos que encontrar fórmulas de distensión política. Es un año en que tenemos que encontrar fórmulas rápidas de una reactivación económica, en que hay que hacer algunas reformas puntuales pero importantísimas en materia electoral, incluidas las autoridades. Es un año central para reencontrarnos e ir a unas elecciones con tranquilidad y pensando en el Perú. Eso no lo estamos pensando suficientemente porque estamos atrincherados en la lucha. Y yo he decidido, por lo menos en mi propia reflexión, invitar a muchos a que sin bajar la guardia, sin dejar de actuar, yo estaré mañana en la marcha, sin dejar de estar presentes en la batalla que estamos dando, con un poquito de serenidad también pensemos en esas alternativas que incluyen nombres. Yo he dado 3 por dar, podrían ser muchos otros más, pero hay que encontrar las características del personaje de este momento son distintas de la de 2000, pero es muy importante para darnos esa tranquilidad. Es un momento difícil, es un momento que tiene que combinar, repito, orden, firmeza, dar sensación de seriedad. O sea, Dios, salir de este gobierno que ha sido un desastre no puede ser para entrar en otro periodo de desastre. Significa entrar en un periodo de reordenamiento transitorio para en un plazo que será pues un año y meses, ir a una elección en que ya tendríamos que conversar de todo lo que hay que hacer para no tener 25 candidatos, etcétera. Pero, nuevamente, volvamos al día de hoy. Para encontrar la salida, firmeza, fuerza, sigamos manifestándonos, sigamos siendo una ciudadanía activa, que América Latina está admirando. Miren, en Chile comienzan a haber manifestaciones en que se invoca el ejemplo peruano muy digno y además que tiene esa característica de ser muy espontáneo y simultáneamente cabeza fría, serenidad, y todos bajaremos un poquito los decibeles, también eso es importante. Además, Lourdes, la figura de consenso. No somos la figura de consenso. No, claramente, ni me interesa también. Pero hay que encontrar esa figura de consenso. Aspiraciones mayores, ¿no? Porque si tú aceptas ser presidente de transición, ya no vas a poder postular, no vas a poder candidatear, te olvidas del largo aliento, sino vas a estar un ratito. Vas a estar una sagra, nada más. Bueno, pero un ratito que es vital para el Perú, ¿no? Entonces, por eso, y por eso hemos puesto sobre la mesa algunos nombres que me dirán, oye, aguanta, yo tenía una aspiración para después, ¿no? Absolutamente legítima. Acaba el programa y te van a llamar, ¿Qué pasa? No me quemes, ¿no? Pero, en fin, de repente, oye, no, de repente estoy equivocada, listo, una figura joven que sea disruptiva, pero ese es el mensaje de hoy. Para salir de este desastre, firmeza en las calles, movilización y cabeza fría para transigir. Querido amigo, eso también... Una figura joven y disruptiva, sigue la sangre. Eso ahorita. Una broma. Gracias, Lourdes, por haber estado con nosotros. Ya lo escucharon, tenemos que seguir marchando. Es la única forma de meterle presión al Ejecutivo y también al Congreso. Y de hecho, si es que los congresistas empiezan a ver que estas marchas se dirigen hacia ellos, probablemente dejen de pensar tanto en su sueldo, se pongan los pantalones y saquen a Castillo de Palacio. Porque como lo dije antes, si es que los congresistas nos dan la espalda, lo que tendremos que hacer es ir y recordarles a qué han ido. No han ido a lucrar, sino a servir al país. Y volviendo al tema de Lourdes, pues Lourdes cumplió su palabra y fue a la marcha. Y ahí es donde ha recibido varios botellazos. Vamos a ver esas escenas. Están tirando algunas botellas. Bueno, parte del deporte, hay que seguir con calma y con prudencia. Habrá mayores convocatorias, digamos, porque usted misma ha reconocido que esto no ha tenido No ha tenido la dimensión de la del otro día, pero no deja de ser una convocatoria importante, una manifestación igualmente valiosa, de expresión de la gente, de presencia popular, que es muy importante. Así es, lamentablemente esta marcha no ha sido tan multitudinaria como la anterior, pero aún así ha tenido un montón de gente, eso lo hemos podido ver a lo largo del video. Y de hecho, para que estas marchas sean cada vez más exitosas, tenemos que seguir convocando a la gente y sobre todo tenemos que seguir marchando. No podemos rendirnos hasta sacar a Castillo de Palacio. ¿Y ustedes qué piensan de todo lo visto en el video y de todo lo que dijo Lourdes Flores? Los estaré leyendo en los comentarios y si les gustó el video, por favor suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias de antemano, ahora sí me despido y hasta la próxima.